Cleopatra es una de las figuras más conocidas de la historia antigua. Fue una líder astuta y brillante que logró mantener el poder en un momento muy difícil para su reino. Sin embargo, detrás de su imagen pública de mujer inteligente y apasionada por las artes, se encuentra un lado oscuro de manipulación y crueldad que ha sido pasado por alto por mucho tiempo. Para entender este lado oscuro de Cleopatra, es necesario conocer algunos detalles de su vida y su reinado. Nacida en 69 a.C. en una familia de la realeza egipcia, Cleopatra fue educada en los clásicos griegos y latinos, así como en las lenguas y culturas de su propio país. Su reinado comenzó en el año 51 a.C., después de que su padre muriera y ella asumiera el trono junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Pero la relación entre Cleopatra y su hermano era tensa, ya que ambos luchaban por el control del país. Cleopatra buscó el apoyo del líder romano Julio César, a quien conoció en el año 48 a.C. durante una visita a Roma. Se dice que Cleopatra sedujo a César y lo convenció de ayudarla a recuperar el trono, pero lo cierto es que esta versión de los hechos es muy cuestionable. Lo que sí es cierto es que Cleopatra y César iniciaron una relación amorosa que duró varios años. Durante este tiempo, Cleopatra dio a luz a un hijo, Cesarión, que se rumoreaba era hijo de César. Pero la relación entre Cleopatra y César no era solo romántica, sino también política. César ayudó a Cleopatra a recuperar el trono y la mantuvo como aliada de Roma, a cambio de acceso a los recursos y riquezas de Egipto. Después de la muerte de César en el año 44 a.C., Cleopatra buscó el apoyo del general romano Marco Antonio, quien se convirtió en su amante y aliado político. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio organizaron varias campañas militares y se convirtieron en una de las parejas más poderosas de la antigüedad. Pero esta alianza no duraría mucho tiempo. En el año 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a las fuerzas romanas dirigidas por Octavio, el futuro emperador Augusto. En la batalla de Actium, la flota de Cleopatra y Marco Antonio fue derrotada, y la pareja huyó a Egipto. Allí, Cleopatra decidió que no permitiría que ella y sus hijos fueran capturados y llevados a Roma para ser exhibidos en un triunfo. Por lo tanto, Cleopatra decidió quitarse la vida. Se dice que se dejó morder por una serpiente venenosa, aunque también se ha sugerido que pudo haber muerto por otras causas, como una sobredosis de drogas o un envenenamiento. Su muerte puso fin a la dinastía ptolemaica y marcó el fin de la independencia de Egipto. Pero, ¿cuál era el lado oscuro de Cleopatra? Aunque Cleopatra es recordada como una líder astuta y apasionada por las artes, su reinado también estuvo marcado por la manipulación y la crueldad. Uno de los episodios más destacados de su gobierno fue su relación con su hermano Ptolomeo XIII. Cuando Cleopatra y Ptolomeo XIII asumieron el trono juntos, su relación era tensa debido a sus ambiciones y deseos conflictivos. Según algunos relatos históricos, Cleopatra conspiró para deshacerse de su hermano y gobernar en solitario. En el año 48 a.C., Ptolomeo XIII ordenó que Cleopatra fuera exiliada de Egipto, pero ella logró escapar y formó un ejército para recuperar el trono. Algunos historiadores creen que durante este tiempo, Cleopatra ordenó la ejecución de su hermano, aunque no hay pruebas definitivas de esto. Sin embargo, lo cierto es que después de que Cleopatra recuperara el trono, Ptolomeo XIII desapareció misteriosamente y se cree que murió en circunstancias sospechosas. Otro ejemplo de la crueldad de Cleopatra fue su papel en la ejecución de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV y Arsinoe IV. Después de la muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra se casó con Ptolomeo XIV, pero pronto se cansó de él y ordenó su ejecución. Más tarde, cuando Arsinoe IV se rebeló contra Cleopatra y trató de tomar el trono, Cleopatra la capturó y la ejecutó. Además, Cleopatra también era conocida por su habilidad para manipular a los hombres a su alrededor. Se dice que utilizó su belleza y su encanto para seducir a César y Marco Antonio, pero también para obtener información y aliados políticos. En ocasiones, Cleopatra también usaba la intimidación y la violencia para conseguir lo que quería. Cleopatra fue una líder compleja y multifacética, cuyo reinado estuvo marcado por la astucia y la crueldad. Si bien es cierto que también fue una mujer inteligente y apasionada por las artes, no se puede ignorar el lado oscuro de su personalidad y su legado. Es importante recordar que la historia no es en blanco y negro, y que incluso las figuras más admiradas tienen su lado oscuro. Otro aspecto controvertido de la vida de Cleopatra es su posible implicación en la muerte de sus propios hijos. Según algunos historiadores, Cleopatra podría haber ordenado el asesinato de sus dos hijos varones, Cesarión y Ptolomeo XV, para evitar que fueran una amenaza para su gobierno. Estos rumores nunca han sido confirmados, pero demuestran la sombra de sospecha que rodea a Cleopatra incluso siglos después de su muerte. Además, Cleopatra también fue conocida por su afición por la extravagancia y el lujo, algo que no siempre fue bien recibido por el pueblo egipcio.
Durante su reinado, Cleopatra hizo grandes esfuerzos para fomentar el comercio y la riqueza en Egipto, pero también gastó grandes sumas de dinero en su propia imagen y en la construcción de monumentos y templos. Algunos historiadores creen que su ostentación y su estilo de vida suntuoso contribuyeron a la caída del Imperio Ptolemaico. En general, el lado oscuro de Cleopatra no es algo que se discuta con frecuencia en la cultura popular o en la historiografía moderna. En su lugar, se destaca su inteligencia, su belleza y su legado como una de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Sin embargo, es importante reconocer que Cleopatra también tenía un lado oscuro, que es una parte importante de su legado y de la historia del Imperio Ptolemaico. Sin embargo, es importante recordar que la imagen popular de Cleopatra no siempre se corresponde con la realidad histórica. Muchas de las representaciones que vemos en los medios de comunicación están basadas en estereotipos y mitos, y no en hechos concretos. Por ejemplo, en muchas películas y series de televisión, Cleopatra es representada como una mujer exótica y sensual, que utiliza su belleza para seducir a hombres poderosos y conseguir lo que quiere. Esta imagen puede ser atractiva y emocionante, pero no es necesariamente fiel a la vida real de Cleopatra. Otra representación popular de Cleopatra es la de una líder política astuta y hábil, que utilizó su inteligencia y su ingenio para gobernar Egipto en un momento de gran incertidumbre y cambio. Esta imagen es más cercana a la realidad histórica, y reconoce la habilidad de Cleopatra para negociar con los poderes extranjeros y mantener la estabilidad interna de su reino. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Cleopatra era una líder cruel y manipuladora, que a veces utilizaba la violencia y la intimidación para conseguir lo que quería. En general, la imagen de Cleopatra en la cultura popular es compleja y multifacética, y refleja tanto su legado real como los mitos y estereotipos que se han acumulado a su alrededor a lo largo de los siglos. Al reconocer esta complejidad y mirar más allá de los estereotipos, podemos obtener una imagen más precisa y completa de Cleopatra, como una figura histórica y culturalmente significativa. Una de las relaciones más conocidas y controvertidas de Cleopatra es su romance con el general y estadista romano, Julio César. Cleopatra y Julio César se conocieron en el año 48 a.C., cuando ella se presentó ante él en Roma en busca de ayuda para recuperar el trono de Egipto, que había sido arrebatado por su hermano. Según la leyenda, Cleopatra llegó disfrazada de un regalo para Julio César, y logró seducirlo con su belleza y su inteligencia. La relación entre Cleopatra y Julio César fue intensa y apasionada, y tuvo importantes consecuencias políticas y militares para ambos. Julio César quedó cautivado por Cleopatra y la instaló en una villa en Roma, donde se convirtió en su amante y confidente. Juntos, discutieron estrategias políticas y militares para el futuro de Egipto y Roma, y formaron una alianza que sería decisiva para la caída del Imperio Ptolemaico. La relación entre Cleopatra y Julio César también tuvo importantes consecuencias personales. Cleopatra quedó embarazada de Julio César y dio a luz a su hijo, llamado Cesarión. Sin embargo, su romance se vio interrumpido cuando Julio César fue asesinado en el año 44 a.C. por un grupo de senadores que se oponían a su régimen. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra se retiró a Egipto y se convirtió en la gobernante absoluta de su reino. A pesar de su corta duración, la relación entre Cleopatra y Julio César ha sido objeto de fascinación y controversia durante siglos. Por un lado, se ha interpretado como una historia de amor épica, que representa la unión de dos grandes líderes y la fusión de dos culturas poderosas. Por otro lado, también ha sido vista como una estrategia política cínica por parte de ambos, que buscaban asegurar su poder y su influencia en la región. Lo cierto es que la relación entre Cleopatra y Julio César fue mucho más compleja y multifacética que cualquier simplificación o estereotipo. Fue una mezcla de amor, política y poder, que tuvo importantes consecuencias para ambos y para la historia de la región. Cleopatra y Julio César eran figuras poderosas y astutas, que buscaban proteger y expandir su influencia en un mundo en constante cambio y conflicto. En conclusión, Cleopatra fue una figura compleja y multifacética, cuyo reinado estuvo marcado por la astucia, la crueldad y la extravagancia. Si bien es cierto que también fue una líder inteligente y apasionada, su legado no puede ser examinado sin tener en cuenta su lado oscuro. Es importante recordar que la historia está compuesta de muchas capas, y que incluso las figuras más admiradas tienen sus sombras. Al reconocer el lado oscuro de Cleopatra, podemos obtener una imagen más completa y precisa de su vida y su legado en la historia de Egipto y del mundo antiguo. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.